jóvenes de 17, 18, 19 años. Estamos expuestos a todo lo que ocurre en la calle y nosotros vamos a la universidad. Cuando yo inicié, el estrés que yo vivía al inicio, yo lo veía como algo normal de la etapa. La ansiedad que yo sentía al inicio, yo lo veía como algo normal a la etapa. Y en este momento, yo tengo un miedo de hacer una exposición que ni siquiera sé por qué. Y son cosas que se van acumulando. Mis padres no tienen el control de eso. El proceso de crecer no es lo mismo para todo el mundo. Tú que estás en la escuela, que vas a entrar a la universidad, o tú que estás en la universidad, que vas a entrar a un nuevo trabajo, va a ser un proceso de adaptación. Entonces yo tengo que adaptarme, tengo que poner de mi parte. Y si necesito ayuda psicológica, pues buscarla. No hay que tener miedo a las nuevas etapas de la vida porque justo ellas nos muestran que estamos en una vida de movimiento. Asimismo, no hay por qué saltarnos las etapas de la vida porque cada una de ellas nos trae un aprendizaje significativo. Hola a todos y bienvenidos a Descalzo. Mi nombre es Carmen Padua, su host, y el día de hoy vamos a estar hablando de la importancia de crecer de manera continua y de las consecuencias que trae el crecimiento a destiempo. El día de hoy me encuentro con Crismailin Rodríguez, estudiante de Derecho y una de las fundadoras y colega de Cuidando de Ti. Crismailin, un placer tenerte aquí el día de hoy. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Hola a todos. Bueno, como les habíamos comentado, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del proceso de crecer, cómo es diferente para cada persona y las consecuencias que trae cuando nosotros crecemos o nos saltamos las etapas más bien. Así que cuéntanos, Crismailin, desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido el proceso de crecimiento para ti? ¿Cómo ha sido todo esto de la adolescencia? ¿Cómo sientes que lo has llevado? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, realmente, desde mi punto de vista, yo entiendo que el crecimiento para todos y cada uno de nosotros es completamente distinto. Especialmente porque en nuestras primeras etapas de vida, podemos decir, como la pubertad, la adolescencia, nosotros aprendemos a encontrarnos a nosotros mismos. Aprendemos lo que es poner límites, aprendemos a llevarnos con las personas, nuestras relaciones interpersonales, valga la redundancia. Aprendemos a qué nos gusta, qué nos disgusta y cómo nos vamos a llevar nosotros con el entorno. Y justamente porque nosotros, como seres humanos, somos completamente distintos y las etapas son distintas, aunque pensemos que sean las mismas, es complejo y el crecimiento está completamente lleno de desafíos para todo el mundo. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros podemos recalcar de la adolescencia principalmente es que al ser una etapa de tanto cambio también repercute mucho en la persona que nosotros vamos a ser cuando somos un adulto. Y a mí una de las cosas que más me gusta es que cuando cada persona se da su espacio de crecer de la forma en que entiende, basado en sus propias experiencias, cuando es adulto puede tener una noción más clara de quién es. Diferente a una persona que, por ejemplo, ha crecido en función de lo que otros le han dicho que tiene que hacer o de lo que otros han dicho que ellos deberían ser, ¿verdad? Son personas que usualmente cuando crecen no tienen ese concepto de sí mismos como deberían de tenerlo, como una persona que haya tomado sus propias decisiones, que haya decidido vivir sus propias experiencias y demás. Estoy completamente de acuerdo con lo que estabas diciendo, y es que justamente cuando nosotros somos muy jóvenes y todavía estamos con nuestros padres y vivimos con ellos, solemos aceptar sus opiniones aunque quizá no estemos de acuerdo. Sí. Nuestros padres, por ejemplo, tienden a tomar decisiones por nosotros y en muchas ocasiones lo hacen porque entienden que es correcto o porque entienden que es la rienda de la vida, del camino que debemos de tomar. Sí. Pero realmente es muy, muy complejo para muchas personas. Y nosotros como jóvenes solemos muchísimo culpar a nuestros padres por quizá las decisiones que tomamos, cuando la realidad es que nadie enseñó a nuestros padres a que sean padres. Es una realidad. Exacto. Es un punto muy importante eso que mencionas, que nadie enseñó a nuestros padres a que sean padres, porque en la sociedad donde vivieron nuestros padres, bueno, los padres de los que son la sociedad actual, fue una sociedad totalmente distinta, que no tenía la información que nosotros tenemos ahora a la mano, una sociedad donde era regida por las costumbres, por lo que se supone que está bien y lo que está mal, no basado en la información, sino basado en, bueno, pues las leyes que ya tenían ellos, la moral que ellos entendían. Y muchas veces esto también hace que nuestros padres quieran condicionar el camino de crecimiento de nosotros, de tú tienes que ir por ahí o tú tienes que ir por aquí. Y eso a veces no permite que los chicos puedan crecer en la dirección que ellos quieren. Y me parece que hay un punto muy importante y es que los padres puedan entender también, porque ellos son parte muy importante del proceso de crecimiento de sus hijos, que el hecho de que sus hijos tengan las mismas edades, que vivan en la misma casa, no quiere decir que van a ser las mismas personas. Quizá la madurez que tiene tu hijo, que le lleva, no sé,
digamos por decir poco, 9 meses al otro, por decir muy poco. Muy poco. Quizás la madurez que tiene él no la va a tener el otro. Y no necesariamente eso es porque ellos estén haciendo las cosas mal, sino que están viviendo sus vidas de diferentes formas. Cada uno de ellos tiene una experiencia distinta, lo que los lleva a pensamientos distintos y a madurez distinta. Es que independientemente de que los padres quieran llevar a sus hijos por un camino, que quizás ellos entienden que es el camino correcto, ellos no tienen el control de todo lo que sucede en la vida de sus hijos. Porque nosotros estamos expuestos todo el tiempo a la universidad, estamos expuestos a la delincuencia de la sociedad, por ejemplo, estamos expuestos a nuestros entornos, a las personas con las que nos rodeamos, y de cada una de esas situaciones o cada una de esas fases aprendemos algo y nos llevamos algo. Y esto puede ser muy negativo como puede ser también muy positivo. Pero nuestros padres no tienen el control de eso. Muchas veces nosotros hacemos cosas en el día y nuestros padres no saben el 80% de las cosas que nosotros hacemos. Y ni siquiera tiene que ver con el hecho de que queremos ocultarles algo, sino que hay cosas que son muy pequeñas, pueden ser muy significativas. Y en el momento nosotros entendemos que no es lo suficientemente importante para contarlo o comunicarlo. Pero son cosas que a la larga afectan mucho a la persona. Por ejemplo, en jóvenes de 17, 18, 19 años. Bueno, yo entré a la universidad a los 17, por eso digo 17. Nosotros estamos expuestos a todo lo que ocurre en la calle y nosotros vamos a la universidad. Yo tengo varios cuatrimestres en la universidad y cuando yo inicié, el estrés que yo vivía al inicio, yo lo veía como algo normal de la etapa. La ansiedad que yo sentía al inicio, yo lo veía como algo normal a la etapa. Y en este momento, a mí me da, o sea, yo tengo un miedo de hacer una exposición que ni siquiera sé por qué. Y son cosas que se van acumulando. Mis padres no tienen el control de eso. Porque yo estoy expuesta a las situaciones que yo estoy viviendo, por ejemplo, en la universidad, que desde el principio me han llevado a tener esta situación emocional ahora mismo, por ejemplo. Exacto, y por eso el proceso de crecimiento no puede condicionarse. O sea, por el hecho de que tú tengas una edad en específico, no quiere decir que tú tengas que tener cierto tipo de experiencias, como muchas personas dicen. Hay gente que dice, no, mira, fulanito tiene 20 años y ya tiene trabajo, o fulanito tiene 20 años y ya hace tal cosa, pero la vida que ha vivido fulanito y la vida que he vivido yo, o sea, ha sido distinta, y el proceso de crecimiento, el proceso de madurez ha sido distinto, han sido caminos distintos, y por eso nosotros no podemos simplemente encasillar a las personas por una edad, porque tú tienes 20 años ya tienes que hacer esto. Fíjate que justamente hablando de eso, de las experiencias de las personas, yo quisiera abordar un tema que a mí me parece muy importante, y es cómo a veces saltarnos las etapas nos perjudica a nosotros mismos. Me refiero a que una niña que no vivió su etapa de niña, cuando sea una mujer, eso va a repercutir, y muchas veces lo hace de manera negativa, porque cuando nosotros nos saltamos las etapas, dejamos de vivir cosas que van a ser lo que nos va a forjar para que nosotros sigamos creciendo. O sea, lo que tú vives en tu etapa de la niñez es lo que tú tienes que aplicar en tu etapa de adolescencia, y la etapa de adolescencia en la adultez. Es todo como un ciclo. Entonces, cuando ese ciclo se para, cuando ese ciclo se divide, yo siento que hay un hueco muy grande. ¿Qué opinas tú? El problema central, entiendo yo, de la sociedad actual, y es por lo que ocurre esto, es porque nosotros estamos acostumbrándonos desde hace unos años a tener todo de una forma instantánea, a tener todo ya. Yo quiero esto ahora y lo quiero tener ya, y yo quiero que la vida sea muy rápido. Obviamente esto nos hace daño a absolutamente todos, específicamente cuando somos adultos, que todo, o jóvenes, que todo se engloba. Y todo eso que yo llevo arrastrando desde que yo tengo 12 años, 13 años, hasta ahora que tengo 19, voy a cumplir 20. Todo eso es un cúmulo de cosas, de experiencias, de situaciones que me están haciendo la persona que yo soy ahora. Y muchas de esas cosas, cuando queremos la inmediatez, pueden ser muy negativas. Por ejemplo, ahora es muy común que nosotros veamos a jóvenes, como estábamos hablando antes, de 12, 13 años en un embarazo que no debió de ser porque no es la etapa. Nuestro cuerpo, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, quizá no está preparado para algunas cosas, y es normal, porque es la etapa de nuestra vida. Yo entiendo que nosotros debemos de vivir de acuerdo a los años que tenemos. Y esto que yo acabo de decir, yo me lo estoy diciendo a mí misma, porque yo tengo 19 años y yo tengo una mente como que yo tengo 28 y ya yo debería de estar trabajando, ganando tanto, proyectando de tal y tal forma. Y si bien la comparación es buena, porque en mi perspectiva, la comparación es muy positiva cuando tú la tomas como inspiración, no cuando tú específicamente quieres copiar a la otra persona o compararte en un sentido
que es muy, muy individual. Es decir, yo no puedo compararme ahora mismo con un juez que tiene 38 años, se llama Mauri, por ejemplo, tiene una mente brillante y tiene un reguero de maestrías porque yo tengo 1 año y pico en la universidad. O sea, yo no puedo decir, yo debería ahora mismo estar haciendo esto y martirizándome la cabeza con esa situación, porque yo no estoy en esa etapa. No es algo que me corresponde ahora mismo. Claro, y esa persona pasó su proceso para llegar hasta ahí. Y a veces nosotros nos queremos brincar el proceso y decir, mira, tú sabes que yo siento que por esta parte me va a ir más rápido, entonces me voy a ir por este lugar en vez de tomar el camino que de verdad debería de tomar para llegar ahí. Y eso es algo que pasa mucho con los jóvenes, que cuando nosotros empezamos a ver todas esas personas, era justamente algo que hablábamos en el podcast anterior, cuando estábamos hablando del éxito y de cómo el concepto de éxito de cada persona puede ser una inspiración o puede ser un martirio para los otros. Hay muchos jóvenes que tienen poca edad, tienen, por ejemplo, 19 años como tú tienes, y porque otras personas de la misma edad que ellos están logrando cosas, ellos se desesperan. Y yo entiendo que usted tiene que darse su tiempo de crecer, tiene que darse su tiempo de vivir el proceso, porque es que si usted no vive el proceso, usted no va a tener las cosas que se necesitan para llegar a esa etapa donde está esa persona. Y el hecho de que esa persona haya llegado ahí un poquito más pronto no quiere decir que usted no vaya a llegar, pero el proceso hay que vivirlo. Es así, pero también yo entiendo a esos jóvenes que se vuelven locos justamente por el tema de la comparación. Sí. Porque como yo misma, que tengo 19 años, me proyecto de tal forma a los 25 y alguien que conozco, que es cercano a mí, tiene 20 y ya logró lo que yo quiero lograr a los 25. O sea, esa presión sí se comprende, pero no es justificable, diría yo. Sí, todos tenemos que vivir nuestras etapas, o sea, es algo lógico, pero también para este proceso de las etapas, la sociedad juega un papel sumamente importante, porque hay muchas cosas que nosotros como personas no tenemos la capacidad de controlar. Por ejemplo, yo no tengo la capacidad de controlar de que yo voy a ir a la calle y, qué sé yo estoy saliendo del metro, por ejemplo, una situación de muchísimos jóvenes. Estoy saliendo del metro porque llegué de la universidad y voy a coger un carrito para ir por mi casa. Yo no controlo que me vayan a atracar a esa hora, por ejemplo. Yo lo puedo prevenir, lógico, pero yo no lo puedo controlar. Entonces, quizás sea algo súper violento y quizás en unos meses yo todavía voy a sentir ese trauma de eso que me está pasando. Obviamente, emocionalmente eso me va a afectar muchísimo y puede retrasar lo que quizás yo quiero lograr. Es decir, las etapas van relacionadas muchísimo con tu estado mental, con tu estado emocional y con tu estado físico. Es la forma en la que yo lo entiendo. Si una de estas tres partes, incluyendo las que se desenlazan de ahí, está mal, claramente el proceso va a ser muchísimo más lento. No es igual a que yo esté en todas mis facultades, que yo esté en todas mis capacidades y yo pueda tranquilamente ir a la universidad, estudiar lo que yo quiero estudiar, hacer lo que yo quiero hacer, tener los hobbies que yo quiero tener, a que yo esté yendo a la universidad y yo tenga una presión y una ansiedad de que me pueda pasar algo. Claramente una persona que, por ejemplo, no está traumatizada, no ha pasado por algo parecido, no se va a sentir de la misma forma que una que sí. Fíjate que eso que tú dices es muy importante y justamente ahí quiero señalar la importancia de la salud mental en esta etapa principalmente, la etapa de la adolescencia, que es donde hay más cambios y donde uno tiene que adaptarse de forma más, digamos, abrupta a la vida adulta. Y es que muchas veces nosotros damos por sentado la importancia de nosotros estar bien emocionalmente. Una persona que no está bien emocionalmente, como tú decías, quizá no va a vivir sus procesos de la forma en que tiene que vivirlos. Y cuando nosotros dejamos procesos a la mitad, esas son cosas que repercuten después en cómo nosotros nos vamos a comportar en nuestra vida adulta. Y yo creo que dentro de una sociedad donde la salud mental no juega un papel, bueno, juega un papel importante, pero no se le da la importancia que tiene. Está muy estigmatizada. Sí. Dentro de una sociedad así, nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa y la decisión de, mira, yo de verdad necesito en este momento estar bien emocionalmente para poder seguir mi vida, para poder seguir mi carrera, para poder seguir mis planes, para que el proceso de crecimiento, para que mis cambios yo los pueda afrontar y adaptarme a ellos de la forma en que yo tengo que hacerlo. Porque no es lo mismo yo tomar una situación que me pase así de imprevisto, justamente como tú lo estabas diciendo, y tomarla, decir, bueno, está bien, yo no la puedo controlar, a tener una situación que yo no puedo controlar y que tampoco tenga las herramientas con respecto a mi salud emocional para poder manejarla.
Entonces a veces nosotros en este proceso de cambio, quizá hay personas que no necesitan la ayuda, no necesitan el acompañamiento, pero hay muchos otros jóvenes que sí necesitan el acompañamiento. Y a veces eso se menciona y se les dice a los padres, mire, su hijo necesita que lo lleven al psicólogo, y el papá dice, ese muchacho lo que te falta de una buena pela. Mi hijo no está loco. Eso es lo primero que dicen. Sí, o sea, y te ponen un sinnúmero de excusas y te dicen, no, tú lo que tienes es que salir a caminar, tú lo que tienes es que ponerte pendiente a las cosas de tu universidad, y se encierran en vez de buscar una solución que pueda ayudar a que su hijo siga creciendo óptimamente, y hacen que sus hijos se estanquen por no brindarles esa ayuda. Pero ese mismo caso que tú estás poniendo, vamos a situarlo a una persona que es mucho más joven. Un joven de 14 años que todavía no ha ido a la universidad. Imagínate lo complicado que es que, por ejemplo, en tu casa no te ponen la atención que es necesaria. Tú no te está yendo bien en la escuela, que es lo primero que los padres le tienen miedo, que sus hijos le vayan mal en la escuela o en el colegio. Que tú tengas problemas de salud mental y que tus padres no cuenten con el dinero, que ocurre mucho, para poder llevarte a terapia, aunque te pongan la atención. Tus padres no cuentan con esa capacidad económica, con esos recursos. Imagínate lo frustrante que debe de ser que tú tengas 14 años y vaya avanzando, y cuando tú tienes 18 y salgas a la vida real, a la vida adulta, que normalmente los padres suelen, cuando tú tienes 18, como que te dan un chisma de banda, como te dicen, bueno, resuelve tú. Yo te pago los estudios, pero resuelve ya esa vida es tuya, ya esa vida es tuya. Todo lo que pasa, todos los imprevistos que pasan, afectan muchísimo a la persona. Y si tú vienes arrastrando esos problemas, por ejemplo, de estrés, de ansiedad, de depresión o cualquier otro, desde los 14, desde los 13 años, cuando tú eres adulto, tú vas a la universidad el primer día y tú no sabes qué hacer con tu vida. No, y cuando te da ese choque de realidad de, mira, yo acabo de salir del colegio y voy para la universidad con un montón de gente que yo no conozco, que a mí me pasó, o sea, de verdad, yo estaba en el colegio y yo era como que vivía mi vida Rulay. Pero cuando yo entré a la universidad, el primer día de universidad fue muy frustrante para mí porque me picó un 100 pie antes de salir de mi casa. Entonces, aparte de que me picó un 100 pie, yo me perdí en la universidad porque la UAS es demasiado grande, señores. Uy. Y nada, me pasaron un sinnúmero de eventos desafortunados y fue un día muy caótico. Yo estaba acostumbrada a la normalidad de mi escuela, a la normalidad de que yo iba, tomaba mis clases, me iba a mi casa y yo era una persona feliz. Pero ese choque de realidad para una persona que viene arrastrando cosas, ansiedad, depresión, estrés, es muy fuerte. Señor, yo lloré. No solamente porque me picó el 100 pie. No, mira, no solamente porque me picó el 100 pie, yo lloré ese día. Y duré como una semana llorando porque fue un choque de realidad muy fuerte. Entonces, son muchos los aspectos que hay que evaluar en ese sentido. Y algo que acabo de recordar, y es un punto que me parece muy importante, es que cuando tú eres buen estudiante en la escuela y tú, qué sé yo, te dan méritos porque tú eres muy buen estudiante y tú piensas que la universidad va a ser así, pero no, eso a mí me pasó. Yo juraba que yo, mastermind, yo era inteligentísima, yo tenía una capacidad mental, mira, y cuando yo entré a la universidad, yo estoy estudiando Derecho, y cuando yo entré a la universidad, que yo vi este reguero de muchachos que tienen exactamente la misma capacidad mental que tengo yo me quedé así. Ay. Me sentí... Ustedes saben. Diminuta. Exactamente. Entonces es muy frustrante, porque independientemente de que tú sí seas una persona inteligente y de que tú sí tengas esa capacidad que tú piensas que tienes, es frustrante, porque cuando tú vienes de un lugar en el que te elogiaban esa capacidad y tú eras, entre muchas comillas, mejor en tal y tal cosa que otra persona, y tú llegas a un lugar en el que tú eres exactamente igual, tú no sabes cómo defenderte. Es que yo siento que la escuela para muchos de nosotros es una zona de confort. Sí. Y cuando te tiran a la universidad, como que mira, haz lo que tú quieras. Dale para allá, mi hijo. Mira a ver cómo tú vas a resolver ese tema. Fíjate que de verdad que me ha encantado porque yo amo hablar de estos temas, de cómo son estos procesos, porque a veces en las redes sociales está todo como tan bonito, como que, ay, mira, sí, disfruta tu etapa, disfruta tu proceso, y sí, las etapas, los procesos, las experiencias, todo eso se disfruta, pero si nosotros no tenemos las herramientas necesarias para nosotros saber cómo afrontar ese proceso, es muy difícil. Entonces yo creo que nuestra sociedad necesita
entender varios aspectos. Número 1, que el proceso de crecer no es lo mismo para todo el mundo. Tú que estás, por ejemplo, en la escuela, que vas a entrar a la universidad, o tú que estás en la universidad, que vas a entrar a un nuevo trabajo, va a ser un proceso de adaptación y vas a tener que tomarte tu tiempo y decir, mira, en este espacio donde yo me desenvolvía, las cosas se manejaban de esta forma, pero en este espacio es diferente. Entonces yo tengo que adaptarme, tengo que poner de mi parte. Y si necesito ayuda psicológica, pues buscarla, pedir ayuda y hablar acerca de estos temas, porque no todo tenemos que hacerlo solos. Y también, retomando lo que estábamos diciendo al inicio, nuestros padres a nosotros nos pueden ofrecer ciertas herramientas para que nosotros aprendamos como a defendernos en el mundo, por ejemplo. Nosotros podemos ir al psicólogo y nosotros podemos aprender también esas herramientas. Pero es sumamente complicado cuando tú tienes problemas de salud mental y tú estás enfrentándote a una sociedad tan insegura como lo es la nuestra. Una sociedad en la que nosotros, la propia sociedad, las instituciones que deberían de hacerlo, no nos brindan las herramientas a nosotros los jóvenes para poder desarrollarnos como quisiéramos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú salgas de un técnico a que tú salgas de la universidad. Tú tienes un cierto nivel de aprendizaje en un área, obviamente, y tú puedes ser muy capaz en tal cosa, pero qué difícil es cuando tú duraste 5 años, 6 años estudiando en una universidad o tantos años haciendo un técnico y después que tú quieres encontrar un trabajo, tú no lo puedes hacer porque aquí no hay oportunidad de trabajo, por ejemplo. Qué difícil es para cualquier persona que no tenga algún problema de salud mental. Pero las personas que tienen problemas de salud mental, que tienen problemas de salud emocional, se encuentran más vulnerables ante esas situaciones. Porque usualmente son personas que no tienen tanta tolerancia a la frustración. Y es muchísimo más difícil como enfrentarse al mundo de esa forma cuando la propia sociedad en la que tú estás viviendo te juega en contra. Yo me imagino que esas personas dicen, oye, ya yo viví el proceso que se supone que yo tenía que vivir. Y entonces ya yo fui a la universidad, entonces ¿qué sigue? Ya yo tengo mi título, ya yo me fajé. Ya yo me fajé y ahora es frustrante. Es frustrante solamente pensarlo, es frustrante decirlo, pero es más frustrante saber que la sociedad en la que nosotros estamos realmente se maneja de esa forma. Y es una pena en realidad. Pero bueno, realmente, Cris, a mí me ha encantado este tema del día de hoy porque es un tema que casi no se habla. O sea, la gente te dice, sí, tú vas a crecer y cuando tú crezcas lo vas a entender, pero exactamente qué yo voy a entender cuando crezca. O sea, ¿qué es lo que voy a entender? Ya cuando crecí y ya que pasé las etapas, y que ya me traumé y busqué ayuda y ya yo pasé todo eso, ¿ahora qué hago con mi vida? Exactamente. Claro. Ha sido un conversatorio muy chulo, de verdad. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ver este episodio el día de hoy. Queremos recordarles que el proceso de crecimiento, el proceso de cambio es distinto para cada persona. Ustedes tienen que tomar sus propias estrategias, lo que a ustedes les sirva, pedir ayuda si es necesario e intentar que el proceso que ustedes estén viviendo no se lo salten, no simplemente digan, bueno, mejor me voy a ir por esta esquinita porque me sale mejor. Vivan sus procesos, aprendan a tomarlos con conciencia, que luego eso les va a servir en su vida adulta. Hasta luego y muchas gracias por estar en Descalzo.